Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a trabajar un poquito sobre el diseño didáctico de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Para diseñar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje debo tener en cuenta el ambiente de aprendizaje. Este ambiente de aprendizaje se debe planificar para que facilite la comunicación entre el usuario y el entorno a través de la interfaz. Debe propiciar esta interfaz la interrelación entre los recursos, el sujeto y el docente. Por lo tanto, debe estar planificada esta estructura para que se dé el proceso pedagógico desde el nivel psicológico y cognitivo del sujeto de aprendizaje al que va destinado esta propuesta a través del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, pensar en el sujeto de aprendizaje indica que debo prever y apoyarme en el diseño instruccional para resolver actividades. ¿Qué implica esto? Que las actividades que voy a elaborar debe facilitar su resolución a través del entorno y debe tener una relación directa con los recursos que voy a utilizar y con el propósito de aprendizaje. Debe facilitar también la dinámica del trabajo dentro del entorno y de la comunicación con los pares, con el docente y con el recurso. Planificar este entorno implica primero tener en cuenta el tiempo. Por lo tanto, voy a realizar un cronograma que me permita y que me organice el propósito del curso o de este aula que voy a utilizar como medio de aprendizaje. Esto implica que debo conocer a mi destinatario, saber de qué manera estimularlo, cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, de qué forma aprende, cuáles son los recursos más apropiados para que él pueda desarrollar el aprendizaje de forma autónoma. Aprender a través de un entorno virtual de aprendizaje implica que el desarrollo del contenido debe estar planificado por el docente y debe elegir herramientas estratégicas para que se dé la interrelación entre el docente, el alumno y los recursos, pero también la interrelación entre sus pares a través de tareas colaborativas, debates y otras actividades, entre el docente y el estudiante a través de el enunciado de las actividades, la guía para la exploración del entorno, la elección de los recursos por donde se le va a propiciar la información y la forma de interacción y de intervención dentro de este espacio. Por lo tanto, hablamos anteriormente de que la planificación debe estar en función de las características de mi destinatario. Entonces implica de que tiene que estar presente todo el tiempo el proceso de asimilación y de acomodación del que habla Piaget, y debe propiciar la metacognición. ¿Qué implica esto? Que él pueda aprender a aprender. Este aprender a aprender en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje se apoya mucho en los estímulos sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el docente planifica su entorno virtual para poder enseñar a través de él, debe tener presente cuáles son las características de aprendizaje que tiene este sujeto y elegir los recursos y las actividades de tal manera que
este sujeto de aprendizaje pueda utilizar la mayor cantidad de estímulos sensoriales para poder aprender. Debe facilitarle la interacción entre los recursos y la comunicación con sus pares y con el docente. Debe ser organizado, debe seguir los lineamientos de este programa y el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje debe ser la mediación exacta y perfecta entre el proceso de aprender y de enseñar, siempre desde la base de la motivación, pero la motivación como forma de enseñanza y de aprender. Si la motivación es excesiva, puede distraer y sacarnos del foco o de la línea que hemos trazado para el proceso de aprendizaje. Generar un entorno mediado implica que el docente debe tener en cuenta el modelo instruccional. ¿Para qué? Para poder activar, como dijimos anteriormente, el proceso cognitivo de asimilación y acomodación para que este conocimiento se convierta en significativo y lo pueda traspolar a situaciones similares en su vida cotidiana, o sea que el conocimiento sea aplicable. El procesamiento de la información debe ser clara y debe estar entregada o facilitada a través de diferentes recursos. Se le deben incorporar retos para que él pueda superarlos. La promoción de habilidades, del desarrollo de habilidades a aprender, o sea que los recursos que elijamos o las actividades le impliquen un desafío donde él tenga que poner en juego sus conocimientos previos y articular con los conocimientos nuevos que está aprendiendo. En definitiva, para que estimule su autoaprendizaje. Se deben plantear actividades donde lo confronten con su conocimiento previo y que también haya técnicas donde el debate esté presente para poder interponer su opinión con la de los demás desde el fundamento teórico que se está trabajando dentro de este entorno y que pueda contraponer su opinión con respecto al de sus compañeros, pero que también pueda retroalimentar y que le dé otra visión, otra postura de este pensamiento que él tiene en función de un tema en particular. Las actividades deben propiciar la búsqueda, el análisis, la síntesis de lo aprendido. Debe poder comparar la información recibida con otras filosofías que hablen sobre la misma temática o sobre otras corrientes, otras posturas. Debe facilitarle o promover la elaboración de una opinión propia, pero siempre fundamentada. Las actividades de observación, de reflexión, de razonamiento deductivo e inductivo deben estar presentes. La interfaz, cuando diseño la interfaz, debe promover todo esto que hablamos anteriormente. Debe promover la instrucción, debe promover y facilitar la resolución de los distintos tipos de actividades. Debe dinamizar este entorno, la relación social, la interacción con los documentales, de tal modo que al sujeto le parezca un entorno natural para aprender y que no sea un medio que obstaculice. Cuando hablamos de los elementos requeridos,
estamos hablando de los recursos básicamente. Hablar de los recursos implica de que deben promoverse la información a través de ellos y que debe tener complementos como por ejemplo imágenes, hipertexto, la información debe estar dosificada, debe tener una guía de cómo observar y analizar este tipo de documentos o recursos. Debe diversificarse los canales por el cual se entrega la información, debe planificarse el uso de estos elementos, debe tener una guía de cómo, qué y observar y cuándo. Los recursos no se pueden colocar porque sí, sino que deben estar apropiados al contexto y a las características del destinatario. Si estoy trabajando, por ejemplo, con un grupo de niños de entre los 7 y 8 años, entonces los textos que voy a utilizar, el lenguaje debe estar apropiado a esos niños. Las imágenes ilustrativas deben ser en función del contenido a desarrollar, no deben ser muy extensos. En definitiva, debo pensar en las características de mi destinatario y organizar, elegir y diseñar y elaborar los recursos en función de este destinatario. Elaborar un aprendizaje mediado a través de un entorno virtual implica tener presente las fases de implementación. Estas fases son 3. La primera fase implica en la planificación del proyecto, implica generar y pensar en el objetivo general de mi proyecto, cuáles son los contenidos que voy a trabajar y cómo voy a dosificar este objetivo general a través de los objetivos específicos. La fase de implementación, que sería la fase 2, implica la elección de las estrategias pedagógicas y las estrategias de aprendizaje que voy a utilizar en mi entorno virtual, el diseño de las actividades de forma instruccional para que el sujeto de aprendizaje pueda llevarlas a cabo y pueda elaborarlas sin obstáculos, y el diseño de la interfaz, que es donde voy a volcar, donde voy a colocar todas estas actividades, recursos que fui pensando para que se pueda organizar y que el alumno pueda aprender a través de este medio. La fase 3 tiene que ver con la evaluación de cada una de las fases anteriores y de los resultados de la implementación de este proyecto. Por lo tanto, voy a evaluar los aprendizajes, si se dieron o no los aprendizajes que tenía planificado en función de los objetivos de aprendizaje. Las estrategias, si fueron correctas o no, si las tengo que modificar, cuáles fueron las que generaron mayor impacto en el estudiante y cuáles son las que tengo que rever o modificar. Los medios, si los medios fueron apropiados, si hubieron medios que facilitaron más o fueron más participativos, más guías que otros, si la interfaz estuvo organizada de tal manera que facilitó este aprendizaje y no fue un obstáculo, cuáles fueron las intervenciones que tuve que hacer extra porque las consignas no quedaron claras, porque la navegación tenía dificultades. Todo este tipo de evaluación se debe hacer antes, durante el proceso de implementación. De esta manera nos va a facilitar y nos va a propiciar un entorno de aprendizaje en función del estudiante y de la metacognición como proceso de aprendizaje.